El misterio de las profecías de San Malaquías. 31 datos. Las profecías de San Malaquías, atribuidas al santo irlandés del mismo nombre en el siglo XII, aunque publicadas entre 1595 y 1690, forman, junto con las profecías de Nostradamus, emitidas por el boticario y supuesto adivino francés, Michel de Notre Dame, en el siglo XVI, los actos proféticos más comentados y populares en el mundo occidental. Pero si bien Nostradamus envolvió sus cuartetas poéticas proféticas en un lenguaje sumamente críptico, repleto de frases enigmáticas, omisiones de palabras clarificadoras, metáforas y anagramas, los textos atribuidos a San Malaquías, sin abandonar el lenguaje vago, son más directos, dando a entender que habrá un último papa, referido como Pedro el Romano, y que la ciudad de las 7 colinas, evidentemente Roma, será abatida. Si la profecía de los papas de San Malaquías es cronológicamente correcta, el último pontífice sería Francisco, por lo que muchos creyentes temen que la Iglesia Católica esté viviendo sus últimos momentos, más allá de que el argentino no ha sido llamado Pedro el Romano. ¿Cómo y cuándo surgieron las profecías de San Malaquías? ¿Qué dicen? ¿Cómo han sido interpretadas? ¿Qué tanto acierto han tenido? ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que hacen los que rechazan su autenticidad? Hoy conoceremos todo sobre unos fascinantes textos proféticos, con siglos de antigüedad, que repentinamente han cobrado palpitante actualidad a raíz de los quebrantos de salud del Papa Francisco. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Cuáles son las señales del fin del mundo en la Biblia? La Biblia habla sobre el fin del mundo y explica las señales que le antecederán. Mateo 24:5 menciona a algunos impostores que engañarán a muchas personas, haciéndose pasar por Cristo. El texto bíblico también señala que las guerras proliferarán hasta un nivel nunca conocido, lo que, sumado a hambrunas y a desastres naturales como terremotos y huracanes, convertirán el mundo en un caos. Otras señales del fin del mundo, según las Escrituras, serán el odio y la persecución contra los cristianos, el abandono de la fe por muchas personas y los actos de traición contra los más cercanos. La Biblia añade que antes del fin del mundo los falsos profetas esparcirán falsas doctrinas, con las que obtendrán multitudes de seguidores, y la falta de amor y la maldad se apoderarán de muchas personas. Número 2. ¿Quién es Pedro II el Romano? Pedro II, también conocido como Pedro el Romano, es el nombre que recibe el presunto último papa según una interpretación de las profecías de San Malaquías. Según Malaquías de Armagh, que no debe confundirse con el profeta Malaquías bíblico, autor del libro que lleva su nombre, el último papa adoptará el nombre del primero, el apóstol Pedro, discípulo directo de Jesús. Este supuesto último papado no sería igual a ninguno de los anteriores, ya que deberá enfrentar eventos extraordinarios, sin antecedentes desde los inicios de la Iglesia. La profecía dice lo siguiente: seguidamente, el último de la Santa Iglesia de Roma se sentará, Pedro el Romano, quien apacentará a las ovejas entre muchas tribulaciones. Conocidas estas cosas, la ciudad de las 7 colinas será abatida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Número 3. El Papa Francisco es el último líder de la Iglesia, según la profecía de San Malaquías. La hospitalización del Papa Francisco ha traído nuevamente al tapete la profecía de San Malaquías sobre el supuesto fin del papado. Las profecías de San Malaquías incluyen una lista de 112 textos en latín, cada uno asociado a un papa, desde Celestino II, quien gobernó la Iglesia durante algo más de 5 meses entre septiembre de 1143 y marzo de 1144. Dado que Francisco es el Papa número 112 desde Celestino II, ha sido relacionado con el último papado profetizado por el santo irlandés, aunque no ha sido llamado Pedro el Romano. Sin embargo, durante su pontificado, Francisco ha tomado algunas decisiones que han llevado a muchos a pensar que es el último papa señalado en las profecías de San Malaquías. Número 4. ¿Qué son las profecías de San Malaquías? Las profecías de San Malaquías son 2 textos proféticos publicados en 1595 y 1690, atribuidos al arzobispo católico San Malaquías de Armagh, que vivió en la actual Irlanda del Norte entre los años 1094 y 1148.
En 1595, el monje benedictino belga Arnold Bion publicó La profecía de los papas, en un libro dedicado al rey español Felipe II. La profecía es una serie de pequeños lemas o frases en latín, sin numerar, que hacen alusión a los siguientes 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica, desde Celestino II hasta un último pontífice, al que llama Pedro el Romano. El libro profético resultó un éxito en toda la Europa cristiana y nunca fue corregido ni puesto bajo sospecha de herejía por la Inquisición. La profecía sobre Irlanda, publicada en 1690, se refiere a sucesos futuros en la isla que ahora comparten la República de Irlanda y el Reino Unido. Número 5. La profecía de los papas fue señalada como un fraude. El jesuita francés Claude François Menestier publicó a finales del siglo XVII el texto Refutación de las supuestas profecías de San Malaquías, en el que presentó los pronósticos atribuidos a Malaquías de Armagh como fraudulentos. Menestier observó que hasta Urbano II, papa fallecido en 1590, los datos supuestamente proféticos son precisos, lo que no causa extrañeza, ya que el libro de profecías fue publicado en 1595. Sin embargo, desde 1590, según el examen del jesuita, ningún papa coincide con el lema presentado en la presunta profecía de San Malaquías, ello incluso considerando que entre 1590 y 1594, es decir, antes de la publicación de las profecías, otros 3 papas concluyeron sus reinados. El historiador español José Luis Calvo confirmó las conclusiones de Menestier, señalando que a partir de 1590 hay que hacer esfuerzos imaginativos, de consideración, para que las profecías coincidan con la realidad. Número 6. La profecía sobre Irlanda. En la presunta profecía sobre su isla natal, Malaquías de Armagh estuvo más acertado, aunque sin que deban asignárseles necesariamente dotes adivinatorias por sus aciertos. Esta profecía fue publicada en 1690 por el monje benedictino e historiador francés Dom Babylon, según él mismo, con base en un antiguo manuscrito preservado en Claraval. La redacción de este texto es muy distinta que la de la profecía de los papas y predice que Irlanda caerá en manos de los ingleses y sufrirá calamidades y persecuciones de todas clases durante una semana de siglos, supuestamente entre finales del siglo XII y las postrimerías del siglo XIX. Transcurrido este tiempo, Irlanda sería liberada de sus opresiones y desempeñaría un papel relevante en la conversión de Inglaterra al catolicismo. La profecía acierta en el dominio británico de la isla de Irlanda y la posterior independencia de la mayor parte del territorio insular, pero después de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX. Sin embargo, más de un siglo después de la independencia de Irlanda, la profecía sobre la conversión de Inglaterra al catolicismo no se ha cumplido ni hay indicios de que vaya a ocurrir. Otro hecho relevante es que en el siglo XII, cuando supuestamente fueron escritas las profecías, Inglaterra era católica, convirtiéndose al anglicanismo en 1534, es decir, 156 años antes de la publicación de la profecía. Esto significa que o Malaquías adivinó en el siglo XII que Inglaterra tenía su futuro un cambio de religión, o la profecía fue compuesta después de la conversión inglesa al anglicanismo. Número 7. La fecha del fin de los tiempos, según la profecía de los papas. Según una interpretación de la profecía de los papas, el fin del mundo ocurrirá en el transcurso del 2027, que sería el último año del reinado de Francisco antes de la destrucción de Roma, y el inicio del juicio divino. Sin embargo, la profecía señala que el último papa, Pedro el Romano, reinará en medio de muchas tribulaciones. Pero Francisco no ha sido llamado Pedro el Romano y el mundo ha conocido épocas más calamitosas que la actual, como las 2 guerras mundiales. Por supuesto, nadie puede asegurar que de aquí a 2027 no se desatarán calamidades que pongan al mundo al borde de la destrucción. En general, los historiadores, los académicos y la misma Iglesia Católica desestiman las profecías de Malaquías, lo que no impide a sus defensores conseguir puntos para apoyarlas. Por ejemplo, Malaquías asocia al Papa número 111, que sería Benedicto XVI según el conteo profético, con la expresión Gloria Olivae, que puede traducirse como Gloria a Oliva. Resulta que la orden benedictina, fundada por San Benito, inspiración de Benedicto XVI, al adoptar su nombre, incluye a la comunidad de los olivetanos o del Monte de los Olivos, lo que ha sido utilizado por los creyentes en la profecía como prueba de la autenticidad del lema Gloria Olivae, relacionado con el Papa número 111. Número 8. ¿Cuáles son las teorías del origen de la profecía? Según un relato de 1871, el arzobispo Malaquías de Armagh fue llamado a Roma en 1139 por el Papa Inocencio II para entregarle 2 palios de lana para las redes metropolitanas de Armagh y Cashel.
Mientras estaba en Roma, Malaquías supuestamente experimentó una visión de futuros papas, que registró como una secuencia de frases algo crípticas. Este presunto manuscrito habría sido depositado en los archivos secretos del Vaticano y olvidado hasta su redescubrimiento en 1590, justo a tiempo para un cónclave papal que se desarrollaba en ese momento. Una teoría para explicar la aparición de la profecía es que fue difundida por partidarios del cardenal Girolamo Simoncelli en apoyo de su intento de convertirse en papa durante el cónclave de 1590 para reemplazar a Urbano VII. En la profecía de Malaquías, el papa que siguió a Urbano VII es descrito como de la ciudad vieja. Simoncelli era de Orvieto, cuyo nombre en latín, Urbe Betanum, significa ciudad vieja. Número 9. Interpretación de las profecías. Los esfuerzos para conectar las profecías con los papas históricos que fueron elegidos después de su publicación han dejado en mala posición al texto profético, a pesar de algunas coincidencias que han animado a sus partidarios. En la mayoría de los casos, resulta difícil asociar los textos de la profecía para cada papa con el pontífice histórico correspondiente. Por ejemplo, Clemente XIII es señalado como la Rosa de Umbría, pero no era de esa región y tenía conexión relevante con ella, excepto una marginal de que fue brevemente gobernador pontificio de Rieti, en ese momento ciudad umbra. Sin embargo, algunos relativos aciertos sobre papas posteriores a la publicación de las profecías han alentado a los creyentes. León XIII, papa entre 1878 y 1903, es mencionado en la profecía como luz en el cielo. Incluyó una cometa en su escudo de armas. Benedicto XV, papa de 1914 a 1922, abarcando la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, es asociado en la profecía con la frase «religión despoblada». Pablo VI, papa entre 1963 y 1978, es mencionado en el texto profético como «flor de flores», e incluyó una flor de lis en su escudo de armas. Número 10. San Malaquías y los papas. Los intérpretes de los lemas de San Malaquías han propuesto varias coincidencias, con datos auténticos de los pontífices relacionados. Aparte de las coincidencias señaladas anteriormente para León XIII, Benedicto XV y Pablo VI, otras atañen a los papas Juan XXIII, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Juan XXIII, papa de 1958 a 1963, es descrito en la profecía como pastor et nauta, o pastor y navegante, lo que ha sido relacionado con que fue cardenal y patriarca de Venecia, ciudad de navegantes por excelencia. Juan Pablo I, papa durante solo 33 días, en 1978, es descrito proféticamente como de la mitad de la luna, y resulta que era oriundo de la provincia italiana de Belluno, uno de cuyos significados es Bella Luna. Además, el reinado de Juan Pablo I comenzó el 26 de agosto del año 1978, en cuarto menguante, parecido a una media luna. El papa número 110 de la profecía, equivalente a Juan Pablo II, fue descrito como de labore solis, o el que trabaja del amanecer al atardecer. Esto ha sido asociado con la intensísima labor apostólica del llamado Papa Viajero, que lo llevó a visitar 129 países, algunas varias veces, como México. Número 11. ¿Quién fue Malaquías? Malaquías de Armagh, canonizado como San Malaquías, y de nombre secular Mael Maedoc Uamoigir, fue un religioso irlandés nacido en 1094, en la ciudad de Armagh, ahora en Irlanda del Norte, una de las 4 naciones del Reino Unido, junto con Inglaterra, Escocia y Gales. Fue arzobispo de su ciudad natal y se le atribuyeron varios milagros, aparte de la conocida profecía de los papas. Malaquías fue el primer irlandés en alcanzar formalmente los altares. Número 12. Fue ordenado sacerdote en 1119. El joven Malaquías fue entrenado por el recluso voluntario Imhar of Hagan, posteriormente abad de Armagh. Imhar simpatizaba con las ideas de quienes buscaban reformar la iglesia irlandesa, y fue probablemente a través de su influencia que Malaquías se impregnó de sus principios. Después de un largo curso de estudios, Malaquías fue ordenado sacerdote por el arzobispo Selac de Armagh, conocido como Celsus, en 1119. Poco después, el arzobispo Selac designó al joven sacerdote como su vicario, y durante 1 o 2 años, Malaquías fue el administrador de la diócesis de Armagh. Número 13. Su tío le cedió la abadía de Bangor. Como vicario de Armagh, Malaquías estableció las sanciones apostólicas y las costumbres y prácticas de la iglesia romana en todos los templos de la diócesis. Después pasó un tiempo estudiando con Malchus, quien para entonces se había retirado del arzobispado de Cashel y se había establecido en Lismore. En 1123 falleció el abad de la abadía de Bangor, principal recinto religioso del noroeste de Irlanda.
El sucesor del abad muerto fue un tío de Malaquías, quien manifestó su intención de ceder su cargo a su sobrino y pidió a los monjes que respaldaran su decisión. En 1124, Malaquías viajó a Bangor, donde se instaló como abad y fue nombrado obispo. Número 14. Aceptó el arzobispado con renuencia. El francés Bernardo de Claraval, futuro San Bernardo y contemporáneo de Malaquías, describió al irlandés como de noble cuna. Bernardo señaló que Malaquías fue designado arzobispo de Armagh en 1132, cargo que aceptó con gran renuencia, en vista de las intrigas que afectaban al alto clero. Como arzobispo de Armagh, Malaquías restauró la disciplina de la Iglesia, que se había relajado durante el gobierno de una serie de abades laicos, e hizo adoptar la liturgia romana. Número 15. Restableció el matrimonio. Malaquías trabajó con ahínco para recuperar la disciplina eclesiástica, restableció el matrimonio, introdujo los cantos romanos en la liturgia, renovó las prácticas de la confesión y la confirmación. También fue conocido por brindar auxilio a los necesitados, principalmente en su oficio de sanador, en cuya práctica se le atribuyen varios milagros. Durante una época de hambruna, sembró manzanos por toda Irlanda. A principios de 1139 viajó a Roma, vía Escocia, Inglaterra y Francia, visitando a Bernardo en Claraval, en la provincia de Champaña. Número 16. Murió en Francia, cuando iba rumbo al Vaticano. Entre 1136 y 1137, Malaquías renunció a las sedes arzobispales de Armagh y Connor, que detentaba. Aunque se mantuvo como obispo de Down, fundó un priorato de canónigos austinos en Downpatrick y mantuvo una intensa actividad en sus labores episcopales. Durante su primer viaje a Roma en 1139, fue nombrado legado de Irlanda por el Papa Inocencio II. Cuando pasó de nuevo por Claraval en su viaje de retorno a Irlanda, reclutó 5 monjes para la abadía de Mellifont, que fundó en 1142, y puso bajo el mando del abad Cristian. En 1148, Malaquías emprendió un nuevo viaje a Roma, pero enfermó en Claraval, y el 2 de noviembre de ese año murió en los brazos de su amigo, el futuro San Bernardo. Número 7. ¿Qué es la profecía de los papas? La profecía de los papas es uno de los 2 textos proféticos atribuidos al santo irlandés del siglo XII, San Malaquías de Armagh, junto con la profecía sobre Irlanda, aunque publicadas varios siglos después, cuando ya se había hecho realidad varios de los hechos presuntamente profetizados 400 años antes. La profecía de los papas apareció por primera vez en 1595, en el Lignum Vitae, o Árbol de la Vida, publicado en la República de Venecia por el monje benedictino francés Arnold de Villon, quien era erudito en la historia de la orden fundada por San Benito. El Lignum Vitae es una biografía grupal de los religiosos benedictinos que llegaron a convertirse en obispos. Número 18. ¿Cuál es la fecha de origen atribuida a la profecía de los papas? Se afirma que San Malaquías escribió la profecía de los papas en 1139, cuando se encontraba en Roma, llamada por el Papa Inocencio II. Esta fecha es coincidente con la época de afianzamiento del reino cristiano de Jerusalén, en Tierra Santa. Ese hecho fue clave para que los sucesivos pontífices confirmaran en la década de 1140 los privilegios de la Orden de los Caballeros Templarios y se convocara una segunda cruzada para impedir el avance musulmán. Es posible que los sucesos en Tierra Santa indujeran al Papa Inocencio II a consultar a Malaquías durante su estancia en Roma. Algunos años más tarde, el Papa Eugenio III se refugió en Francia y comenzó a impulsar la cruzada, y probablemente los futuros San Bernardo y San Malaquías tuvieron encuentros con él. Por ello es posible que Malaquías haya entregado el original de sus presuntas profecías al mismo Papa. Número 19. ¿Qué fue el Reino de Jerusalén del año 1099? El Reino de Jerusalén, también llamado Reino de Acre, Reino latino de Jerusalén, fue un estado católico de la Iglesia de Occidente fundado en el Levante Mediterráneo en el año 1099, tras la conquista de la Ciudad Santa en la Primera Cruzada. El reino con capital en Jerusalén abarcó territorios de los actuales Israel, Jordania, Líbano y Autoridad Palestina, y existió durante casi 200 años, siendo destruido en 1291 por los musulmanes mamelucos. La Primera Cruzada se inició en 1095 a instancias del Papa Urbano II, con el propósito de reconquistar los santos lugares, y su punto culminante fue la conquista de Jerusalén, el 15 de julio de 1099. Número 20. ¿Quién fue Arnaud Robillon? Arnold de Villon fue un editor y monje benedictino francés nacido en Douai, Alta Francia, en 1554. En 1595, Villon publicó en Venecia un voluminoso libro titulado Lignum Vitae, Ornamentamum y Decus Ecclesiae, o el Árbol de la Vida, el ornamento y la gloria de la Iglesia,
que incluyó un capítulo titulado Profecía de San Malaquías, arzobispo de los sumos pontífices. Se trataba de la polémica profecía de los papas, que el editor atribuyó a San Malaquías de Armagh, prelado irlandés que había fallecido 447 años antes. Bion murió en 1610, en el ducado de Mantua, en Lombardía, en la actual Italia. Número 21. Coincidencias o señales. Mientras los fieles católicos del mundo entero están pendientes de la evolución de la salud del Papa Francisco, recluido en el Hospital Gemelli de Roma, ha resurgido la célebre profecía de San Malaquías, el texto profético presuntamente compuesto en el siglo XII, que plantea la posibilidad de que el argentino sea el último pontífice antes de un juicio divino, quizás el final. Durante su pontificado, Francisco ha tomado algunas decisiones que muchos han asociado con señales de que se trata del último papa de las profecías de San Malaquías. El argentino adoptó su nombre para reinar en homenaje a San Francisco de Asís, cuyo nombre secular era Giovanni di Pietro di Bernardone, que se traduce como Juan de Pedro de Bernardone. Este nombre ha sido relacionado con Pedro el Romano, último papa según la profecía. Francisco ha hecho énfasis en su condición de obispo de Roma, más que de papa, lo que se ha asociado también con la figura de Pedro el Romano. Asimismo, firma los documentos pontificios en versiones en italiano, y no en el idioma oficial de la Iglesia, que es el latín, rompiendo una histórica tradición. Número 22. Controversias de la profecía de los papas. Algunas asociaciones más o menos obvias, pero no consideradas entre los lemas proféticos, y los papas históricos, han generado controversias. Por ejemplo, el lema Leo Florentius, o el León de Florencia, no fue asignado a León X, aunque parece ajustarse a él más que a ningún otro papa, ya que era hijo de Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia, y fue el primer pontífice nacido en esa ciudad. Se cree que esta disonancia se debe a la necesidad de forzar la cronología para no tener que atribuir al Papa Clemente VIII, reinante en 1595, cuando se publicó la profecía, el lema Undusus Vir, o varón oscilante, que no suena muy favorable. Así, Clemente VIII quedó asociado al lema Crux Romulea, o Cruz Romulana, que suena mejor. Número 23. El último papa y el fin del mundo. La profecía de los papas de San Malaquías termina con una cita apocalíptica en latín que menciona al último pontífice, identificado como Petrus Romanus. Según el texto profético, este pontífice gobernaría la Iglesia en medio de grandes turbulencias, que acabarían destruyendo Roma y enfrentando a la humanidad al juicio divino. Si la profecía es cronológicamente correcta, el último papa sería Francisco, aunque no ha sido llamado Pedro el Romano, y muchos creyentes están a la expectativa por ver si el pontífice argentino se recupera de su enfermedad y sale del hospital, solo para presenciar en poco tiempo la destrucción de su iglesia. Número 24. Reliquias de San Malaquías. Tras su muerte en Francia, el 2 de noviembre del año 1148, los restos de Malaquías permanecieron en la abadía de Claraval y finalmente fueron puestos en una tumba cerca de la de su gran amigo, Bernardo de Claraval, tras la muerte de este en 1153. Con la reconstrucción de la iglesia abacial, la tumba de San Malaquías fue movida varias veces, y en 1194, partes de sus restos fueron enviados a Irlanda y depositados en la abadía de Mellifont, que él mismo había fundado en 1142, y a otros monasterios cistercienses. Número 25. Destino de otras reliquias. En algún momento en Claraval, parte de un brazo de Malaquías y parte de su cráneo fueron colocados en relicarios especiales en el tesoro de la abadía. La parte del brazo se mantuvo en una caja de plata decorada con piedras preciosas, y la del cráneo en un relicario de busto de plata dorada, también decorado con piedras preciosas y rematado con una mitra. Los relicarios fueron destruidos durante la Revolución Francesa, aunque las reliquias se conservaron. El cráneo de San Malaquías se conserva actualmente en un relicario en la Catedral de Troyes, Francia, no lejos de Clairvaux. Las tumbas de San Bernardo y San Malaquías fueron destruidas durante la Revolución Francesa, y los huesos se mezclaron y se distribuyeron entre varias parroquias de Clairvaux. Número 26. ¿Hubo una papisa? La papisa Juana es una figura controversial que supuestamente reinó como papa durante 2 años en el siglo IX. Su primera referencia data del siglo XIII, y rápidamente la historia se difundió por toda Europa, alcanzando una amplia credibilidad durante siglos, si bien la mayoría de los eruditos modernos la consideran ficticia. Juana fue descrita como una mujer culta y talentosa que se disfrazaba de hombre para eludir los prejuicios de género de la época. Gracias a estas habilidades habría ascendido en la jerarquía eclesiástica hasta alcanzar el máximo cargo en la Iglesia Católica. Según el relato, fue descubierta cuando dio a luz en medio de una procesión y después murió por causas no especificadas.
Número 27. Documentos de Jesucristo. Una leyenda señala que el Vaticano conserva una colección de documentos que hacen referencia directa a Jesús, e incluso que fueron escritos por el mismo Cristo. Entre ellos estaría la orden de crucifixión de Jesucristo, firmada por Poncio Pilato, y documentos manuscritos de Jesús con instrucciones a los apóstoles sobre cómo desarrollar su iglesia, e incluso la fecha de su retorno para juzgar a la humanidad. Se dice que estos documentos se guardan celosamente en el Archivo Apostólico del Vaticano, anteriormente llamado Archivo Secreto del Vaticano, y que durante la Segunda Guerra Mundial fueron guardados en una bóveda subterránea, aún más secreta por si Alemania invadía la Santa Sede. Número 28. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Aunque nunca rechazó su estudio o difusión, ni señaló el texto explícitamente como apócrifo, ni lo puso bajo sospecha de herejía, ahora la Iglesia Católica admite que las profecías de San Malaquías son documentos fraudulentos. Sin embargo, a lo largo de la historia, varios papas como Alejandro VIII, Clemente XI, Pío VI, León XIII y Pío XII se refirieron a sus lemas proféticos, lo que ilustra la importancia dada a las profecías por el máximo nivel de la Iglesia. Número 29. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? El Nuevo Testamento contiene algunas pistas sobre la segunda venida de Jesús en algunos de sus textos, incluyendo el Evangelio de Mateo y la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Según Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. De acuerdo con Primera de Tesalonicenses 4:16-17, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Número 30. San Malaquías en el vicio Tungdali. El vicio Tungdali o visión de Tundale, un texto religioso preparado en torno al año 1150, dice lo siguiente sobre Malaquías. Cuando San Ruadan se quedó en silencio, Tundale miró felizmente a su alrededor y vio a San Patricio de Irlanda, vestido con túnicas brillantes junto a muchos obispos ataviados, con sus mejores galas. Todos estaban alegres y no se oía ningún suspiro. Entre esa bendita compañía, Tundale pudo ver a 4 obispos a los que reconoció. Todos eran buenos hombres. Uno de ellos era San Selach, un antiguo arzobispo de Armagh, que hizo mucho bien por amor a nuestro Señor. El texto continúa así. Otro era Malaquías Omur, que se había convertido en arzobispo de Armagh después de él y dio todo lo que tenía a los pobres. Fundó una gran cantidad de iglesias y universidades, hasta 44 en total, las dotó de tierras y rentas, y así permitió que muchos hombres de religión sirvieran a Dios con devoción, aunque apenas retuvo lo suficiente para vivir. Número 31. La opinión de San Bernardo y San Carlos Borromeo sobre San Malaquías. Bernardo de Claraval, amigo y biógrafo del santo irlandés, escribió el libro biográfico Vida de San Malaquías, en el que retrata a su colega en santidad como un hombre que se distinguió por su humildad, mansedumbre, modestia, obediencia y diligencia en sus estudios. Carlos Borromeo elogió a Malaquías por su preocupación por los necesitados y por su disposición a llevar los sacramentos a todas las personas por igual, así como por despertar el fervor de los fieles al recibirlos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el misterio de las profecías de San Malaquías. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.